Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, y hoy queremos subrayar el versículo 4. Dice: le dijo Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Esto es lo que nos dice entonces el versículo 4, queridos amigos, que hoy queremos estudiar del Evangelio de San Juan capítulo 2. Veamos un poco lo que Jesús dice. Le respondió: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Primero miramos siempre dentro de nuestro contexto bíblico, ¿dónde estamos? Este versículo 4, dentro del contexto nos encontramos en uno de los más densos teológicamente. Este versículo es uno de los versículos más densos mirado desde el aspecto teológico en este relato que comienza en el versículo 1 del capítulo 2 y que va hasta el versículo 12 en realidad. Y entonces miramos la respuesta de Jesús, porque Jesús va a responder a su madre con una expresión que parece distante, ¿verdad? Como un ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tú tienes que ver conmigo? Y Shahuayeba, le dijo Jesús: ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Verdad? O sea, hay muchas expresiones de esta, pero significa algo así como muy distante en la expresión desde el aspecto literario. Pero, sin embargo, aquí se está encerrando una revelación del misterio de su misión. El término mujer, queridos amigos, el ginai, no es despectivo, sino que en el griego bíblico el ginai es un vocativo también respetuoso, mujer. Mujer significa, sobre todo, significa la humanidad. ¿Qué hay entre tú y yo? Ginei, humanidad, es un respeto muy grande hacia la mujer, ciertamente, dentro de la expresión, del idioma, de lo que como ellos utilizan, no es despectivo absolutamente, es un vocativo, el vocare, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir admiración, ya tengo la vocativo dice dentro del griego. Y entonces es respeto, respetuoso. Pero recordemos que el ginai aquí significa siempre también humanidad, el respeto hacia la humanidad. Pero ¿cuál es la relación que existe entre el hombre, la humanidad, el humus y Dios? Porque tenemos que ubicar quién es el que está delante nuestro. Es Jesús, ¿verdad? Es Dios. Entonces Jesús establece una nueva relación, ya no como hijo terreno, justamente por eso, sino como redentor universal.
Aquí entonces, queridos amigos, es muy interesante. Entre la humanidad y Dios. ¿Cuál es la relación? Es como que nos estamos preguntando y estamos diciendo, ¿cuál es la relación que existe entre la humanidad y este Dios que se ha encarnado? ¿Qué está haciendo aquí Dios en medio de nosotros? O preguntándonos nosotros mismos. O si no, al revés, ¿verdad? Es Dios mismo que está diciendo, bueno, ¿cuál es la relación? Como una pregunta retórica, Peñan de Yara, Oyapoañandé, a la humanidad, al hombre caído. ¿Cuál es nuestra relación? El hijo terreno, el Gnai, la mujer, la nueva Eva, y el Redentor, que es el Redentor universal, es decir, que es Jesús. Entonces la frase que tenemos aquí, ¿qué tengo yo contigo?, traduce la expresión semita también, que es ma li walaj, ma li, que dice justamente balaj, para contigo, ¿qué hay entre tú y yo? Entre tú y yo. Usada para marcar una diferencia de perspectiva o de misión, no de rechazo. Ahí está. Creo que ya comprendimos, ¿verdad? Porque el Ginai aquí, miremos un poco desde el hebreo, me parece que se entiende mucho mejor. Ma, li. Que li, entre mí, conmigo, y después dice ve y ve, o sea, cuando dice el ve o el va, laj, entre mí y tú, ¿qué hay? ¿Cuál es la relación? Pregunta retórica, en el fondo, pero ya puedo añadir Gina, Ave, el autor sagrado que nos hace reflexionar. ¿Cuál es nuestra relación desde ahora? Yo que me he encarnado, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, capítulo 1, versículo 14, Aimema vende a Betebe, ¿verdad? Vengo con una misión muy importante. Estuvimos hablando, ¿quién eres tú? Que le hacen ahí también esta pregunta a Juan el Bautista. No soy yo el Mesías. Va preparando todo, hasta que después indica a Juan el Bautista y dice, he ahí el Cordero de Dios. Después viene esta revelación primero a través de Felipe mismo, que se encuentra. Aquí también se encuentra con Natanael. Verás cosas mayores. Y ahora nos encontramos con esta pregunta. En nuestra relación. Y ahora te pregunto, es como decir, ¿quién soy yo? Más o menos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que hay entre la humanidad, tu hombre, humanidad, humus, Adán, conmigo, yo que me he encarnado, que soy Dios y que estoy aquí en medio de ustedes? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Que de tu sueño brotó la vida.
están los sueños que por tu aliento somos tu imagen? Nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si
conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta palabra que decíamos, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay entre tú y yo? Usada para marcar una diferencia de perspectiva. Humanidad y divinidad. Humanidad y divinidad. ¿Cuál es nuestra relación? Más bien es una perspectiva, decíamos, de misión. Porque ¿cuál es la misión? El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Y cuál es también nuestra posición ante lo divino, ante lo sagrado, ante la presencia de Dios? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué hay entre tú y yo? Y después continúa la mención, mi hora, dice, no ha llegado todavía. Mi hora no ha llegado todavía. Esto introduce por primera vez aquí el gran tema juánico, el momento de la manifestación gloriosa de Cristo en la cruz. Mi hora no ha llegado todavía. Es decir, nosotros vamos a hacer un camino, pero vamos a hacer un camino que se va a manifestar principalmente con la gloria de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Pero ahora vamos a ir entrando. Mi gloria no ha llegado todavía, pero ¿cuál es nuestra relación? Y por lo tanto, de acuerdo a nuestra respuesta de esta relación entre la humanidad y la divinidad, entonces va etapé bañandella y apotagina para llegar después al final de nuestro evangelio, que va a ser justamente la gloria de Dios que se manifiesta con la muerte y resurrección de la cruz. En el contexto histórico, entonces, aquí, en el siglo I, el título mujer era forma de respeto, también mujer, kiné, pero evocaba la figura siempre de Eva, como decíamos, que es la humanidad, la madre de los vivientes. Eso nosotros lo encontramos en el Génesis, capítulo 3, versículo 20, es ahí donde aparece la Eva. Y aquí se le presenta a María como la nueva Eva. Y por lo tanto, cuando se dirige a María como la nueva Eva, su cooperación, ella coopera, es la nueva humanidad que viene para resurgir, para resucitar. Mi gloria no ha llegado todavía, no es mi tiempo, no es mi hora, no ha llegado todavía. Pero así como entró el pecado, decimos,
por culpa de un hombre, así también por culpa, o mejor dicho, feliz culpa, dirán los padres de la iglesia, que mereció tan grande Redentor. Y es aquí donde aparece la figura de María, la mujer, la nueva Eva. Y la obra refleja simplemente esta mentalidad escatológica del judaísmo. Ellos utilizaban la expresión mi hora, la hora en que el Señor se tiene que manifestar, la ira del Señor. ¿Cuándo es la hora? ¿Cuándo es el tiempo en que Dios se va a manifestar? Mi hora. Y entonces este acontecimiento en el tiempo, el et en hebreo, et quiere decir tiempo, señalado, el et, el kairos. Jesús vive entonces el calendario divino y no está viviendo el calendario humano. O mejor dicho, la teología del autor sagrado nos está lanzando hacia un calendario, hacia un tiempo de la divinidad que apunta siempre a la glorificación del hombre. Si Jesús tiene su misión, la de redimirnos, ¿verdad? Del pecado, hacia la resurrección. Y bueno, pero para eso te presenta todo este camino. Jesús que vive el aspecto del tiempo divino y que históricamente en este diálogo que tenemos entre la mujer, la humanidad, mejor dicho, yo quisiera utilizar más eso para no decir simplemente el guiné o utilizar simplemente la Eva del Antiguo Testamento, sino que sobre todo estamos mirando todo lo que significa la espera y el camino mesiánico, la nueva humanidad que está surgiendo. Las bodas también quería decir, ¿se acuerda? Algo nuevo que estamos iniciando. Ahora, María, presentada aquí al aceptar la respuesta de su hijo, entra en el misterio de la fe que confía incluso cuando no comprende. Es decir, aquí la humanidad se pone ante lo divino y dice, bueno, esperamos ese tiempo, esperamos esa hora, esperamos la manifestación gloriosa. Qué lindo que es eso, querido hermano, cuando entendemos el aspecto teológico. Pues una vez y dice, ¿verdad? Aquí entonces que María, que fue maltratada, que Jesús, que parece que no tiene nada que ver. Se refiere a la teología pura, el etz, el tiempo, lo que se había prefijado, cuándo es el tiempo de la redención, donde se tendrá que hacer un camino y donde la nueva Eva, la mujer, está intercediendo. Eso es lo que después teológicamente se habla, ¿verdad?, de una corredención. No porque María sea la que redime, no es la mujer la que redime, pero es la mujer la que justamente está allí con el sexto sentido, que representa a la humanidad. Entonces, para que exista redención, nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios nos dice que tiene que haber la colaboración del hombre. Que todo es gracia, como dice Pablo, significa que, va a depender de nosotros que ahora lo aceptemos y que nosotros lo vivamos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos.
con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Un católico puede disfrazarse y participar en la fiesta del Halloween? El padre Fortea responde: a pocos días de que en diversos países comiencen las celebraciones por Halloween, el famoso teólogo español y experto en demonología, el padre José Antonio Fortea, se pronunció sobre si los fieles católicos pueden o no participar en las fiestas, disfrazarse y pedir dulces. El padre dijo: en sí misma, la celebración de esta fiesta, tal como era hace 100 años, 200 años, no tenía nada de malo, y mucho menos en una sociedad tan cristiana como era la norteamericana hace 50 años, que se reducía a disfrazarse y a visitar las casas, nada más. En esa época, dijo, los disfraces eran muy inocentes y bondadosos. Uno se disfrazaba de zanahoria, otro de sheriff, otro de bombero, no había nada de malo. Sin embargo, precisó, lo que pasa es que hace unos decenios esta fiesta empezó poco a poco a tomar unos aspectos más relativos a la brujería, a cosa de tipo escabroso, y los disfraces ya no eran disfraces inocentes, uno de piloto y otro de médico, sino que cada vez eran disfraces más sangrientos que tenían que ver con lo gore o con la brujería. El gore es un género de cine que abunda en imágenes sangrientas y el sufrimiento físico extremo. El padre continuó: entonces, sí ha habido una evolución de esta fiesta que ha sido muy negativa, y advirtió que en el Halloween, cada vez más, lo que tiene que ver con la brujería va cobrando más protagonismo. Lo que los niños se disfracen en Halloween, dijo, no podemos decir taxativamente que es demoníaco, porque hay padres que realmente creen en Jesús, buenos católicos, que se limitan a poner un buen disfraz a su hijo, a una pequeña celebración en el colegio, y ya está. Hay que usar el sentido común, dijo, y recordó que una madre perteneciente al Opus Dei le hizo la misma consulta. Está en un colegio de Madrid. Simplemente van a hacer una fiesta en el colegio. Su hija tiene 6 años. Todos se van a disfrazar de algo. Me decía, ¿hay algún problema en que mi hija de 6 años se disfrace de algo? Para el padre Fortea, la madre, aunque tiene el derecho de negarse a ello, tampoco vería yo algún problema en una cosa tan inocente. Claro, hay otros casos en los que el disfraz es tremendamente monstruoso, lleno de sangre, de vísceras, de cicatrices. Eso es desagradable. Eso no lo veo moralmente neutro, precisó. A esta situación, el sacerdote añade que la fiesta de Halloween, los medios de comunicación cada vez más están derivándola hacia la brujería. Yo creo que el sentido común nos hace ver que la fiesta de Halloween, hoy por hoy, sigue unos derroteros muy negativos, que no sabemos dónde van a acabar. Pero si una madre quiere no destacarse y que su hija lleve un disfraz, yo no lo vería tampoco eso negativo, dijo, pidiendo una vez más recurrir al sentido común. Consultado por si las películas de terror pueden provocar actividad demoníaca, el teólogo español precisó que yo hablaría más bien de lo pecaminoso, más que de los demonios, porque los demonios están en torno a nosotros, vienen de vez en cuando, nos tientan, pero no están siempre en cada momento a nuestro lado. Todo lo que es pecado los atrae, pero todo pecado, sea el tipo que sea. El padre Fortea indicó que sí, hay películas que son verdaderamente desagradables, porque son gore, son películas que cualquier persona normal no puede sentir más que desagrado. Y esto es lo que desde hace tiempo
Cada vez más gente siente atracción por la sangre y las vísceras, y cuanto más espantosas sean las escenas, más disfrutan. El problema es algo social. Aquí no vale para solucionarlo el que alguien dé un sermón. El sacerdote lamentó que es una sociedad la que va derivando hacia allí. Yo creo que al final los que creemos en el Evangelio debemos intentar llevar una vida lo más acorde a lo que es lo natural, lo que Jesús quiere. Por último, el padre afirmó: pero hay que dejarlo claro. Hay películas que por su contenido sangriento, su carácter tan antinatural, tan lesivo de la dignidad que tiene la naturaleza humana, no deberían ser vistas. Y ciertamente podemos entrar en lo que es pecado, advirtió. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 4 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Le dijo Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces aquí ya dijimos que más bien se refiere a la relación directamente entre Jesús y María, la nueva Eva. Hay una aquí simbiosis, podamos decir, entre la humanidad y la divinidad. Pero, como diciendo, ¿cuál es nuestra relación? ¿Cuál es ahora la relación? ¿Por qué yo me he encarnado? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Y vamos a ver, porque después ya es a huella y la humanidad que tiene que colaborar llenen estas tinajas. El que va a actuar va a ser ciertamente la fuerza del Espíritu y va a ser la divinidad. Porque opeñan de yarandas ella y la oye pota algún milagro súper especial. Oye, ustedes como humanidad peñe bella pobea. Coanga, peipe a mí va a la bella pobea, va a loicoa. Ustedes mismos son los que hicieron el milagro en síntesis en la medida en que peoí la pemba apoja peyapo para convertir el agua en vino. Porque ustedes hicieron con el esfuerzo. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Entonces este contexto cultural y antropológico nos muestra la relación madre-hijo, humanidad-divinidad. Esta autoridad materna también, que es muy importante. Pero aquí nos sorprende, ¿verdad?, esta respuesta, así como nosotros vemos. Pero lo decisivo, queridos amigos, no se refiere simplemente a el aspecto carnal o el aspecto directamente humano, sino que refleja más bien el paso de una dependencia natural a una libertad espiritual. Una libertad espiritual. Una humanidad, entonces, que engendra, ¿verdad? Porque a través de la humanidad es que Dios se hace carne. Pero atención, esta humanidad que engendra, para que Dios se haga carne, ahí está la mediación es importante, queridos amigos. Este es uno de los misterios
más delicados de nuestra fe, ¿verdad? Que es la encarnación. Uno de los más delicados, que Dios se haga humanidad. Pero de aquí pasamos de una dependencia natural, es como decir, bueno, podemos decir, es decir, la encarnación. Pero eso no quita que ahora existe o tiene que existir una relación espiritual que es la figura justamente divina, o mejor dicho, es la figura del Redentor, es la figura de Jesús. Y por lo tanto, en esta mentalidad semita, la hora no era un instante cronológico, sino era el momento decisivo del destino humano. Porque la relación, de acuerdo a la relación entre humanidad y divinidad, entonces ya es Shatajina, hacia dónde caminamos, hacia dónde camina la humanidad, ¿cuál es tu relación? ¿Qué tienes que ver tú conmigo? Pregunta retórica, y por eso decíamos al comienzo, una de las esenciales y fundamentales. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Humanidad. Vos, hombre, vos, persona, fulano de tal, que te confrontás y te pones justamente ante Dios, Dios mismo. Porque ahora se está subrayando el aspecto de la divinidad de Jesús. Así es que Jesús enseña que toda la acción humana tiene su momento divino, ahí está. Entonces, de la carne, de lo que el hombre aporta, de lo que el hombre da, lo humano, ahora tenemos que estar atentos porque el Señor dará el aspecto espiritual, que es para nosotros el objetivo principal de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Es la divinidad, ¿entienden? Queridos amigos, por lo tanto, hay algunas palabras claves que encontramos. Por ejemplo, mujer. Esto se dice Isha, Isha. En hebreo, Isha designa a la mujer en su dignidad de portadora de vida. En la tradición bíblica, la mujer es la figura de Israel, la sabiduría y la iglesia. Todos estos elementos son importantes. Jesús llama mujer a María como señal de su rol de la nueva humanidad. Por eso le dice mujer, mujer, mujer. La nueva humanidad. Es la nueva humanidad que está surgiendo. Si nosotros vamos a mirar desde el aspecto mariológico, es decir, de un estudio sobre María, la nueva Eva que coopera sin desobedecer. Porque aquí también, ante la realidad que se le presenta, entonces María presenta, intercede, pero después hagan lo que Él les diga. Es una humanidad que está llamada a vivir la fe, es decir, a entender lo que el Señor le propone. Así es que nos llama mujer, nos llama hombre, no según la carne ahora, sino según nuestra vocación de colaboradores en la obra de la redención. Upeaco dice, mañana el granito de arena, cada uno de nosotros, para poder cambiar y transformar esta humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
canción. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula.
Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por, como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que Yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es Kavah, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea Kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es kavah, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego kavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto kavah como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa. ¿Pero esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento, el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo kavah por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios. Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia. Yo kavah en el Señor. Oh Israel, yahal en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán, pero aún así eliges tener esperanza, como el profeta Oseas. Él vivió en tiempos oscuros, en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros, y él eligió la esperanza cuando dijo, Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza, como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto. Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y Él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice, «Y ahora, Señor, ¿en qué yo kavah? En ti está mi yahal».
En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega elpis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús abría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice, las buenas nuevas de Jesús anuncian la elpis de gloria. En ambos casos, esta elpis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos. Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero. En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad, cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y quizá lo es. Pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Le dijo Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Ya hemos dicho, humanidad, divinidad. Todavía no ha llegado mi hora significa la glorificación. Es decir, aquí vamos a tener que hacer un proceso. Es decir, yo que, aveñandeñas en duana, ¿cuál va a ser nuestra relación? Porque para llegar entonces a la glorificación, todavía no ha llegado mi hora, llegar a la glorificación, primero tenemos que responder. ¿Cuál es nuestra relación con la divinidad? Eva, la nueva Eva, María, está representando esta nueva relación, esta nueva creación.
Por eso la palabra hora, del hebreo sha'ah, tiempo señalado, el kairos, significa, en Juan se vuelve término técnico para designar el momento de la gloria, el momento de la pasión y el momento de la resurrección. Ya la kairos, ya es en griego, veñande. La hora de Jesús es la cruz, atención. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a la glorificación? Desde ahí se revela el amor del Padre. ¿Por qué? Y porque se dona totalmente. Y todo el Evangelio siempre apunta hacia esa hora final. Todo el Evangelio va a ir caminando, sobre todo el Evangelio de San Juan, que utiliza muchísimo el término hora. Todavía no ha llegado mi hora. Varias veces vamos a escuchar más. Es el momento en que Dios nos pide verdaderamente actuar por una parte o esperar por otra parte. Todavía no ha llegado mi hora. Porque yo te pregunté, ¿cuál es nuestra relación? ¿Qué hay entre tú y yo? Humanidad, hombre, vos, cada uno, te y la jera. ¿Cuál es nuestra relación? Todavía no ha llegado mi hora, quiere decir que la glorificación todavía no ha llegado en tu vida. ¿Por qué? Porque ya, pues mande a ver proceso, pea. Angandé pariré allí esa cuarire, upebe entonces ñande ya guatata, y ahí va a llegar la hora de la cruz, pasión, muerte, pero sobre todo resurrección. Y eso depende de ti. Queridos amigos, entonces, ¿qué es lo que nos enseña hoy la palabra del Señor? En primer lugar, la nueva relación con María. Hay una nueva relación aquí. Jesús nos enseña que la verdadera maternidad espiritual está en la fe obediente. O sea, que ¿cuál es esa hora que está llegando? Por otra parte, queridos amigos, una segunda enseñanza es el hecho de que la hora divina, esta hora es divina, es decir, esta hora a la que estamos apuntando, que es la glorificación, depende de Dios. Es decir, directamente esto coincide con la obra y la gracia del Señor, la hora divina. Esperar con confianza. La fe madura sabe que el tiempo de Dios no llega tarde. El tiempo de Dios no llega tarde, sino que siempre llega en el kairos, dice el griego. Es decir, en el tiempo preciso. Tiempo preciso. Y por lo tanto también podemos decir tiempo precioso. Ahora, hay una pedagogía que le llamamos la pedagogía del silencio. Es decir, Ave María ya pómala y paso. Ima o uma o por anduma, ima o mombe uma, ¿verdad? Dice, le falta el vino. Pero cuando te hace la pregunta retórica, viste que parece un poco dura, ¿qué tienes que ver tú conmigo? Es decir, humanidad, divinidad. Tenemos que hacer un proceso. Si falta el vino, si falta la alegría, quiere decir que entonces ya llegamos a lo esencial, la sensibilidad de la mujer que ve. Todas estas características son de la humanidad, es decir, ñandegos y no vea. Ñañe sensibilizar, ya esa cuarana, que nos falta esa alegría y esa realización. Entonces vamos a mirar. Dios, que parece distante, sin embargo, en realidad lo que está haciendo es un camino con nosotros. Está preparando esa manifestación que es de la gloria y de nuestra propia resurrección. Pero vea ese hasta llegar a la glorificación. Y de aquí viene la otra enseñanza, ¿verdad? Que Cristo es dueño del tiempo. Cristo. Porque el Kyrios es el glorificado. Entonces, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Humanidad. Y que tú hay ya pueden de proceso. Mi hora no ha llegado. Porque todavía vos no estás preparado. Mi hora llega, o sea, la glorificación llega a la humanidad en la medida en que enderes endure y cuaja pebeña por un yaguatoño en diepa. Qué lindo que esto sí entendemos, que pues ella eta ñandé para la transformación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país, de todo lo que significa, queridos amigos, nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones de familia. Y por último, un tema muy interesante como enseñanza es que la fe no se ofende, queridos amigos. Porque para nosotros me parece que le dice que, a ver, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Parece que
es una ofensa de parte de Jesús para con su madre. Y no es eso. Porque ella sabe muy bien y por eso es esa fe, decíamos, que no se ofende y es una fe que está en el silencio, esperando, conociendo y sabiendo que en la medida en que ñandé, de quien jabeñas en duja yayapo, hagan lo que él les diga y tengo de. Entonces vamos a llegar a la plenificación. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.